Hola, para los alumnos que están tomando esta materia de liderazgo espiritual, esta es la clase 2 y su servidor, Daniel Mur García. Y el tema de hoy es la planificación y motivación en el liderazgo. Y vamos a tomar uno de los 3 libros que tenemos de Rick Warren, Liderazgo con propósito, de Editorial Vida. Así que vamos a iniciar. Estas son las preguntas que pudimos trabajar en equipos, porque es importante que el líder tenga planes, reflexionen sobre las 3 razones por las cuales se deben tener planes. Los 6 puntos mencionen los más importantes como cómo planifican los líderes. De los 5 puntos, mencionen los más importantes de cómo motiva un líder a otros. Y la siguiente pregunta interesante: ¿cómo aplicaría lo aprendido a su contexto en el cual vive o desarrolla un ministerio o desarrollará un ministerio? Así que muy importante cómo lo que uno aprende lo va a aplicar en el área de trabajo, de ministerio, en un contexto específico en el cual Dios lo ponga a usted. Así que el tema de hoy es sumamente interesante, importante, la planificación y motivación en el liderazgo. Y cuando hablamos de esto, hablamos acerca de los planes de un líder. Y quiero empezar con un hermoso texto que dice: porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso lo dice en Jeremías 29:11. Y eso, ya leerlo, nos da mucha tranquilidad. Dios es un Dios metodológico, es un Dios que planifica, es un Dios, por supuesto, eh, omnisciente, que sabe todo. Y aún los errores, aún las circunstancias adversas, los transforma en bendición. Y por eso dice: tengo pensamientos, tengo planes para ustedes, de paz y no de mal, para que tengan un fin bueno. Así que cuando estamos hablando de los planes de un líder, pues cuando un líder se enfrenta a un reto, lo primero que hace es orar. Y yo creo que el ejemplo de Nehemías nos va a caer muy bien, porque cuando él escucha la narración de la realidad que está viviendo su pueblo, se conmueve, no se deprime, no se angustia, no se pone eh, todo hyper, ansioso, sino esto lo lleva a la oración. Toda la situación que nosotros vayamos a conocer en nuestro campo de trabajo nos debe llevar, sensibilizar, empatizar, pero llevar a la oración, que en el siguiente capítulo lo vamos a ver. Pero después de orar, empieza a planificar. Sin un plan no hay manera de saber cómo llegar donde hace falta llegar. Los grandes líderes como Nehemías son expertos planificadores. Así que cuando uno de nosotros ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, con el fin de hacernos a todos con esta inteligencia y esta capacidad de planificar. Y podemos decir que Dios fue planificando, y lo dice, lo narra la historia bíblica. Dios creó el primer día, dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, 6 días de la creación. Fue un plan, fue un diseño de una metodología y de una planificación, y al último la obra maestra, que es el ser humano. Así que tenemos un Dios desde el principio, que nos narra la historia bíblica, que hace planes, que no lo hace todo al aventón, que no lo hace en un solo día, que fueron 6 días. Y por supuesto, los días pueden ser 1000 años, ¿no? 1000 años o miles de años. Y eso no se contrapone con las teorías que se han descubierto de las evoluciones de los animales. Pues está bien, pero fue Dios quien fue planificando día por día. Por eso, cuando hablamos de que hay 3 razones para hacer planes, podríamos empezar diciendo de que Dios los hace.
porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Dios hace planes. Esto no lo hace para lo hace para que nosotros podamos entender que Él está trabajando y que nos enseña, porque tenemos el Imago Dei, que lo más sensato, lo más aconsejable, lo más piadoso nos lleva a una planificación. Cuando tenemos una relación con Dios, estamos reconociendo su grandeza para ser como Él y para planificar aún nuestros horarios, nuestra relación con Dios debe estar planificada. Por ejemplo, todos los días debemos como líderes pararnos y tener nuestro devocional. ¿A qué horas debemos hacer esto? También debemos tener nuestro devocional con nuestra esposa o nuestro esposo, con nuestros hijos e hijas, pero se debe planificar qué horarios coinciden. Y bueno, esto es importante. Dios planifica, nosotros debemos planificar. El segundo sería porque Dios lo ordena. Miren unos textos bíblicos: endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos, dice Proverbios 4:26. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Proverbios 16:9. Pero todo debe hacerse de manera apropiada y con orden. 1 Corintios 4:40. Así que este es un principio muy importante porque Dios lo ordena. Y si Dios lo ordena, pues nosotros obedecemos. Dios ama el orden. Cuando nosotros seguimos su esquema de trabajo planificando con todo cuidado, estamos actuando en obediencia a sus indicaciones, a su plan, a su propósito para nuestra vida. Dios bendice la obediencia. Y el tercer punto, porque otra razón, es buena la mayordomía. Dice en Efesios 5:15-16, mirad pues con cuidado que andéis no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La administración de nuestro tiempo comprende el que hagamos el mejor uso posible de las oportunidades que Dios nos proporciona para ser buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado. También tenemos que ser buenos planificadores. Cuando no planificamos, no estamos cuidando lo que Dios nos ha encomendado. Tenemos que hacer planes para ser buenos mayordomos de los recursos que Dios nos otorgue. Y esto es muy importante porque decía Dietrich Bonhoeffer, el Dios benevolente y generoso que creemos y que nos da todo lo necesario, no es para que nosotros entendamos que solamente ese Dios es solo para nosotros. Lo que tengamos nosotros en las manos, lo que adquiramos nosotros, es una responsabilidad para con nuestros prójimos. Así que también por esto es bueno planificar. También podríamos decir cómo planifican los líderes. Entramos en esta parte de pensar que los líderes lo piensan detalladamente antes de planificar. Nehemías, la historia muy hermosa e interesante de Nehemías, había recibido aquella carga 4 meses antes, en el mes de, dice Nehemías, el libro de Nehemías, en el mes de Kislú, como él mismo dice, desde entonces había sido esperando a que sucediera algo. Ahora, 4 meses más tarde, en el mes de Nisan, sucede algo. ¿Qué estuvo pasando mientras tanto? ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Entre el momento en que pensó por primera vez en la reconstrucción de los muros y en el momento en el cual pudo por fin presentarse su idea al rey. Nehemías había pasado
aquel tiempo preparándose. Había estado orando y había hecho planes. Cuando el rey preguntó, ¿qué quieres? Nehemías pudo responderle, porque había estado haciendo planes para aquel momento. Y esto es muy hermoso, ¿no? Porque estuvo orando, reflexionando, meditando en el propósito de Dios para su vida y para la vida de su pueblo. Por eso los líderes hacen tiempo para pensar. El prudente, dice la palabra, ¿no? El prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de su necedad. La sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo engaña su propia necedad. Entonces podríamos pensar y decir, ¿cuánto tiempo tomamos para pensar? ¿Cuánto tiempo dedicamos para reflexionar la Biblia? ¿Qué nos dice Dios ahí? ¿Y qué Dios nos dice aquí y ahora? Y podríamos decir, ¿dónde estoy ahora? ¿Dónde quiero estar? ¿Cómo puedo llegar ahí? Que serían tres de los puntos de reflexión, ¿no? Eso es lo que Nehemías pensó bien. ¿Dónde estoy? ¿Qué es dónde quiero estar? ¿Cómo puedo llegar allá? Y mientras reflexionaba, pensaba, también oraba durante esos 4 meses, pero mientras oraba también estaba reflexionando lo que podía pasar, cómo hacerle. Otro de los puntos importantes es que los líderes se preparan para las oportunidades. Cuando la oportunidad toque a tu puerta, tienes que estar listo para abrirla. La vida está repleta de oportunidades, pero nosotros no siempre estamos preparados para reconocerlas. Si pasas por alto una oportunidad que Dios te ha puesto en el camino, te podrías estar perdiendo del propósito de Él para tu vida. ¿Cómo se adquiere el discernimiento espiritual? Cuando tienes una relación íntima con Dios, cuando oras, cuando reflexionas la palabra, cuando te vuelves sensible y obediente a su voluntad. Dice la palabra del Señor, un día en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te esté causando dolor. Y dice Nehemías, yo sentí mucho miedo. Claro, por fin había llegado el momento que Nehemías había estado esperando. Había surgido la oportunidad de presentarle su idea al rey. Por fin podía presentar su caso y estaba listo porque había planificado. Viendo la tristeza de Nehemías, el rey le pregunta, ¿qué te sucede, Nehemías? Él estaba muy consciente del peligro en el que se encontraba. Ante sus lectores reconoció, yo sentí mucho miedo. Su plan era doble, pedirle a Artajerjes que le permitiera ausentarse y dos, pedir su autorización para reconstruir los muros de Jerusalén. No esperaba que el rey se sintiera encantado con esas peticiones. Ya había puesto en las manos de Dios esta situación. Pero también debes saber que en aquellos días, si uno le hacía al rey una petición que a éste no le agradaba, se metía en serios problemas. Estaba ante un rey que podía quitarle la vida. Era dueño de la vida y la muerte. El rey podía mandarlo a matar. No es de extrañarse que, por supuesto, Nehemías sintiera miedo. Sin embargo, no dejó que el miedo lo detuviera. Los líderes
siguen adelante a pesar de sus propios temores. Y dice Nehemías, la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, dijo Nehemías, apelando al respeto cultural de los orientales por sus antepasados y a su tradición de mantener un buen estado de los terrenos donde estaban los sepulcros. Y funcionó. El rey le respondió, ¿qué quieres? Como había hecho planes, para aquel momento, Nehemías supo con exactitud lo que debía pedirle al rey. Pero eso implicó toda una preparación de meses. Por eso los líderes se fijan una meta. Y Nehemías le respondió, sí, a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Vemos ahora que Nehemías pide cosas concretas. Su meta es definida. Quiere reconstruir los muros. El paso siguiente en la planificación es la fijación de una meta. Sin un blanco, no estamos apuntando a nada. Y eso es precisamente donde vamos a dar, a nada. Al fijar tus metas, debes hacer 3 preguntas. ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres tener? La repito porque son muy importantes en la planificación. ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres tener? 2 de los errores comunes que cometemos al fijarnos metas son el de fijarnos unas metas demasiado bajas y de tener unas expectativas poco realistas en cuanto a su cumplimiento. O nos satisfacemos demasiado fácilmente con unos resultados mediocres, o lo queremos todo y al instante. Cuando hacemos un plan que incorpora una meta para cada paso, podemos ir siguiendo nuestro progreso. Podemos ver cómo vamos llegando a nuestro punto de destino. No debemos tener miedo de hacer planes grandes, que Dios tenga que acudir a rescatarte. A Dios le encantan los planes grandiosos, ¿cierto? Le honra el hecho de planificar en grande. En efecto, estamos diciendo, esto es lo que estoy esperando que Dios haga. No se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Él pueda hacer. Ya un teólogo grande, padre de las misiones, Guillermo Carey, decía, esperad, pedid grandes cosas a Dios y Él hará grandes cosas. Punto 4. Los líderes se fijan fechas límite. ¿Cuánto duraría su viaje? ¿Cuándo regresarás? Le preguntó al rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuso un plazo, el rey aceptó enviarme, dice Nehemías. Nehemías oró, hizo plan, se fijó una meta y estableció una fecha límite. Dice el comentario ahí que posiblemente tenía agrado ante los ojos de la reina y la reina también intercedió por ella, porque su testimonio, porque su liderazgo, porque su servicio le habían dado una buena reputación a Nehemías. Así que es importante que los líderes también tengan una buena reputación para que sean creíbles. Hay otro punto más, hay que prever los problemas. Es ahí cuando nosotros nos metemos precisamente en crisis, ¿no? Si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá.
Qué inteligente Nehemías. Ahora que ya tiene permiso para ir, Nehemías le pide al rey su protección. Su viaje desde Babilonia, que actualmente sería Irak, hasta Israel tenía un recorrido de 1,300 a 1,600 kilómetros y pasaba por diversas provincias. Él sabía que iba a necesitar de la ayuda de alguien como el rey para llegar allá sano y salvo. Por eso le dijo al rey Artajerjes: quiero que me des cartas de autorización de manera que no tenga problemas para llegar hasta allá. Había hecho planes para aquel momento. Durante los 4 meses pasados no estaba solo orando, sino también estaba planificando de manera que cuando surgiera la oportunidad pudiera decir lo que necesitaba. Dice, cuando planifiques, no te olvides de prever qué se va a presentar. En muchas ocasiones, problemas de diferente índole. Pregúntate, ¿qué podría detenerme? ¿Qué podría salir mal? El líder prudente reconoce que si hay algo que puede ir mal, lo más probable es que así suceda. Planifica para la posibilidad de un desastre. Los administradores se centran en los problemas del momento. Los líderes en la resolución de los problemas de más adelante, del mañana. En toda organización hacen falta tanto los administradores como los líderes. Sin embargo, es importante reconocer que no son lo mismo. Los administradores se tienen que centrar precisamente en los detalles cotidianos, en los problemas que surgen todos los días, pero los líderes prevén los problemas, que aquí la diferencia. Y el otro punto, los líderes también calculan el precio. Dice Nehemías, y por favor ordene a su guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad del templo, las murallas de la ciudad y la casa donde he de vivir. O sea, ya llevaba todo planificadito. Estaba esperando el momento oportuno. Como la planificación exige tiempo y dinero, el presupuesto es el siguiente factor que el líder necesita tener en cuenta. La pregunta que surge de ahí es, ¿te has fijado que todo en la vida tiene un precio? Nehemías le presentó al rey toda una lista de peticiones. Primero, quiero que me dejes ir. Después, quiero que me dé la protección que necesito para llegar hasta allá. Y también necesito que seas tú quien pagues el proyecto. Interesante, ¿no? Como lo tenía todo bien pensado, Nehemías sabía con precisión lo que iba a necesitar cuando el rey le concedió audiencia. Esas fueron las cosas que le pidió. Necesitaba madera para levantar las vigas de las puertas de la ciudad, madera para los muros y madera para edificar su propia casa. Ten en cuenta que Nehemías no era un constructor. Nunca había edificado nada en toda su vida, pero cuando surgió la oportunidad de presentarle sus necesidades al rey, le dijo con exactitud lo que necesitaba, porque había estado haciendo planes. Así que los líderes piensan en todo detalladamente, los líderes se preparan para las oportunidades, los líderes se fijan una meta, los líderes se fijan fechas límite, hay que prever los problemas y los líderes calculan el precio. Y el otro punto muy importante es cómo motiva un líder a otros. El éxito nunca es un espectáculo de un solo hombre. Nehemías sabía
que su proyecto de reconstrucción de los muros necesitaría de un equipo de personas primero consagradas y trabajadoras que compartieran su visión. Por eso cuando llega a Jerusalén, la gente con que se encontró se sentía derrotada y apática y vivía en miedo en los escombros. Es más, en los últimos 90 años, esa gente había intentado en 2 ocasiones la reconstrucción de los muros sin lograrlo. El pueblo había perdido toda seguridad. Había llegado a una conclusión muy triste. No se puede. Pero Nehemías llegó al lugar y en cuestión de días había conseguido el apoyo de toda la ciudad. Formó equipos, los movilizó y logró que el muro estuviera reconstruido 52 días después. ¿Cómo logró el éxito donde otros habían fracasado? Y es lo que vamos a ver. Un líder espera oposición. Hay un dicho muy latino: no somos moneditas de oro para caerle bien a todos. Pero un buen líder sabe que va a haber oposición. Dice el libro de Nehemías. Pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanballat, el horonita, y Tobías, el siervo amonita, se disgustaron mucho. Escuchen esta parte, ¿no? Por ayudar a los israelitas, estas 2 personas se enojaron mucho. No conocían a Nehemías, ni sabía quién era Nehemías, pero ya se había ganado los enemigos. En el momento que digas, hagamos algo, a alguien va a saltar para decir, no, no hagamos nada. Cuando el pueblo de Dios se levanta, dice, edifiquemos. Satanás dice, levantémonos para oponernos. La gente tiene resistencia natural a los cambios. De hecho, hay mucha gente que vive con miedos. Así que quiero decirles que también en los proyectos, aun cuando apunte a la dignidad, al respeto, a la solidaridad, va a haber oposición. Cuando tus planes exijan que tu gente cambie para producir cambios, espera oposición. Un líder también, aparte de la oposición, debe esperar el momento oportuno. Dice en el libro de Nehemías, 3 días después de haber llegado a Jerusalén. ¿Qué pasó durante aquellos 3 días? Nehemías no hizo nada con respecto a sus planes, pero sabemos que estaba haciendo algo. Lo más probable que estuviera descansando, recuperando de su largo viaje por el desierto. Un viaje así de agotador sería duro para cualquier persona. Nunca tomes una decisión de importancia cuando estés cansado. Es muy probable que sea una decisión errónea. La fatiga enturbia nuestros puntos de vista. Por eso el libro dice, al tercer día, todos habían oído hablar de Nehemías en la ciudad. ¿Qué te parece que sucedió por fin cuando convocó a aquellos a esta conferencia de prensa? La gente había estado lista para escuchar los planes. Dice la Biblia que hay un tiempo para callar y otro tiempo para hablar. En realidad, para todo lo que se hace hay un cuándo y un cómo. Si lo que piensas hacer va a producir cambios en la vida o situaciones en los demás, es vital que esperes el momento oportuno. Un líder lo hace así. También un líder evalúa la situación real, dice el libro. Salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado para hacer por Jerusalén. Todo buen líder es capaz de comprender lo que estaba haciendo Nehemías.
estaba realizando su labor previa, estaba comprobando el trasfondo de la situación. Este es el aspecto de liderazgo del cual nunca oímos hablar. Es esa parte solitaria de labor de líder. La preparación, la comprobación de datos, la investigación no tienen nada de encantadores ni de emocionantes, pero sin ellas el plan está condenado al fracaso. Nehemías comprendió que tendría oposición, creó curiosidad y reunió datos. Finalmente, cuando estuvo listo para hacer públicos sus planes y comenzar a formar su equipo de colaboradores, su próximo desafío era hacer que los israelitas se sintieran entusiasmados con lo que él había ido a hacer ahí. Así que esperó el momento oportuno, pero evaluó la situación. Porque un líder se identifica y debe identificarse con su gente. Aquí el libro sigue diciendo de este líder magnífico de Nehemías. Por eso le dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces le conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y le relaté que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Lo que hizo Nehemías fue aceptar la culpa. Se identificó con la frustración y animó a hacer una evaluación sincera del problema. Dijo, yo soy uno de ustedes y este es el problema. Este es el problema que hemos enfrentado. Todos nosotros, los buenos líderes, se identifican con su gente. Las personas se sienten motivadas a trabajar para alguien que comparta su carga y tenga una visión para alcanzar su meta. Así que se identificó que nosotros podríamos llamarlo como empatía. Se puso en el lugar de los otros y se identifica y de ahí les habla. Un líder no oculta la seriedad del problema, habla con la verdad. Nehemías fue sincero en su mensaje, les dijo, tengo unas cuantas ideas, pero primero ustedes necesitan saber las malas que está la situación, una situación de verdad pésima. No trató de atenuar el problema, lo que hizo fue dramatizarlo al resaltar lo que sería la obra que iba a empezar, una situación difícil, pero también apeló a sus emociones. Ahora la pregunta es por qué usó esa táctica. Él sabía que ellos llevaban años viviendo de esa forma y mientras no le importara lo suficiente, no cambiaría nada. A veces la gente se acostumbra a vivir de una manera mediocre, de una manera en ruinas, con sus muros derribados y sus puertas quemadas. Pero un líder llega y toca emocionalmente y abre el panorama y abre la oportunidad y abre la visión de Dios. Cuando creas en este sentido descontento, ten en cuenta que estás buscando críticas. O sea, no podemos vivir así. Tienen que salir adelante. Todo el que sacude las cosas se está metiendo en problemas, pero esa es la manera de ser líder. Hablar con la verdad y con seriedad. Por eso podemos decir, Nehemías usó la motivación. Apeló a su autoestima, que estaba, por cierto, muy baja, pero empezó a decir, vamos, reconstruyamos.
Con la ayuda de Dios se puede. Vean cómo Dios ha actuado a través del rey, cómo me ha facilitado toda la madera, toda la situación, y Dios está a favor de la edificación, de la reconstrucción, de la dignidad, del respeto. Somos el pueblo de Dios, les dijo. No deberíamos estar viviendo en medio de las ruinas. Esto es vergonzoso. Nosotros podemos lograr algo mejor que esto. Cuando los líderes apelan a la verdad, apelan a lo que Dios ha hecho, a lo que Dios espera y a lo que Dios puede transformar desde la realidad, entonces la gente puede empezar a visualizar que hay otra forma de vivir, que hay otra forma de actuar. Por eso podríamos decir que los cristianos necesitamos ser realistas en cuanto a la popularidad de nuestra decisión de seguir a Cristo. No todo el mundo va a reaccionar de manera positiva ante lo que hemos decidido hacer. De hecho, es posible que haya quienes se opongan con todas sus fuerzas, ya sea familia, ya sea tradiciones, ya sea gente. Pero los líderes necesitan estar preparados para las críticas, para el ridículo, y estar dispuestos a vivir tomados de la mano de Jesucristo con una fe inquebrantable, sin importar lo que piensen los demás. Este es el comienzo de un liderazgo. Saber que Dios va de la mano con nosotros y que si Dios va de la mano con nosotros, nosotros podemos salir adelante y podemos entonces empezar a influenciar desde la realidad y podemos llegar con la gente y planificar y después de evaluar, motivar a la gente que con la ayuda de Dios sí se pueden tener mejores opciones de vida, una vida abundante, una vida con propósito, una vida digna, porque Dios está de nuestro lado. Pero se necesitan líderes que estén preparados para toda buena obra. Que Dios les bendiga grandemente y podamos seguir estudiando esta parte hermosa de lo que es el liderazgo espiritual. Bendiciones.